Bienvenidos a La Voz de tus Proyectos, el podcast de MindArc Studio. Yo soy Micaela Fasano y en cada episodio exploramos las temáticas, la mentalidad y las herramientas necesarias para gestionar proyectos, emprendimientos y diseñar tu realidad personal. Compartiré historias, desafíos, experiencias que veo a mi alrededor y todas las reflexiones que me parezcan pertinentes. MindArc Studio es lo que nos da la base donde el diseño, la innovación y la creatividad nos hacen mejores profesionales. Unite a esta aventura. Buenas, estamos acá en un nuevo episodio y estoy grabándote que acabo de salir de una mastermind sobre negocios que me voló la cabeza y tengo un tiempito de descanso y dije, no quiero pasar más tiempo sin contarle todo a la comunidad porque me parece que es súper relevante. Bueno, ¿qué estuvimos hablando y qué estuvimos trabajando un poco en la mastermind? Una arquitectura de los negocios conscientes, porque la verdad es que estamos en un momento de la historia donde todo está cambiando y las reglas del juego están cambiando también. Y no están cambiando de una manera ruidosa. No aparece una alarma, un anuncio oficial, simplemente te empezás a dar cuenta que lo que antes funcionaba ya no funciona igual. Y esto está pasando hoy, por ejemplo, con los negocios de servicios, que es un poco el objetivo de esta mastermind. Y con quienes trabajan desde el conocimiento, la creatividad, el acompañamiento o la transformación. ¿De qué estoy hablando? De terapeutas, de profesionales independientes, de mentores, de consultores, de arquitectos, de diseñadores, de fotógrafos. Muchas profesiones están viviendo esto de manera silenciosa. Se está viendo, pero no lo estamos pudiendo nombrar. Pero todos están sintiendo algo parecido. De repente hay más herramientas que nunca, hay al parecer, ¿no? Más oportunidades que nunca, pero también hay mucha más ansiedad, mucha más sobrecarga mental, hay más presión por producir. Y lo que estamos viviendo en realidad es una transición. Estamos pasando de negocios basados en conocimiento, esfuerzo, exposición, a negocios basados en arquitectura y conciencia. Y me vas a decir, Mica, estás completamente atravesada con tu punto de vista. Sí, probablemente. Pero arquitectura no me refiero a construir, sino que todo tiene una idea rectora, matriz, estructurada, que hace sentido a la función, a la experiencia, a la vivencia, con los recursos que tenemos. Ahí es donde hablo de arquitectura. Y esta arquitectura es en todos los sistemas, ¿sí?, de los que estamos viviendo, y no solo por poner un ladrillo o un Durlock. Por eso hoy quiero hablar de algo que me parece clave en esta nueva etapa, la arquitectura de los negocios conscientes. Acá, en lo que me anoté en el papelito como pilares para tener esta conversación con ustedes, hablo del pilar que refuerza algo que a veces no estaba tan claro o tan firme y que hoy es ineludible, que es pasar, ¿no?, de ese contenido al modelo de negocio. Pero antes, durante años, nos vendieron, entre comillas, una narrativa muy simple. Publicás todos los días, creces en seguidores y eventualmente te van a llegar los clientes porque van a resonar con lo que vos decís haces, se van a dar cuenta que te necesitan, ¿no? Entonces tu modelo de negocio así de simple funciona. Pero yendo a los datos, los últimos datos salidos del horno recientes, la industria muestra algo muy distinto. Si bien la economía global de los creadores ya supera los 200.000 millones de dólares y sigue creciendo a altísima velocidad, esto significa que sí existe un mercado real para el conocimiento y la creatividad, que es muy importante esto ponerlo, porque cuando vos estabas desde la anterior narrativa, decías, bueno, entonces no hay negocio acá. No hay negocio con esa forma. El problema es que muchos profesionales están intentando participar de ese mercado con una estrategia incompleta. Crear contenido pero no construir negocio, y
esa es la diferencia que hace que después no exista negocio. Hoy sabemos que la gran mayoría de los creadores que monetizan comunidades lo hacen a través de, por ejemplo, membresías. Lo hacen a través de las membresías porque resuelven el problema más grande que tienen cualquier negocio creativo, que es lo imprevisto, la imprevisibilidad, ¿sí? Porque un lanzamiento puede funcionar o no. Un cliente puede llegar o desaparecer. Pero cuando existe una comunidad bien diseñada, aparece algo mucho más interesante. Ingresos recurrentes, relación a largo plazo, transformación real. Entonces, la pregunta deja de ser ¿qué contenido voy a publicar? ¿Qué lanzamiento voy a hacer? ¿Cuánto esfuerzo tengo? Sino que pasa a ser una más importante. ¿Qué experiencias estoy diseñando para las personas que confían en mí? Y ahí empieza la arquitectura. Pasar a la acción, este sistema de membresías, después tiene la estructura de liderazgo que tengo que tener en función de si diseñé bien la experiencia, si la experiencia que yo diseñé y el público real con el que estoy trabajando tiene engagement, le interesa o le interesa así, ¿no? Y acá es donde también hay un desgaste, muchas veces dicen las personas que tienen membresías, sobre todo si esas membresías a lo mejor tienen promesas muy livianas o promesas como poco claras, ¿sí? Porque alta tasa de incumplimiento, pero también requieren una estructura constante y una dirección constante. Y ese es un problema. ¿Sí? Muchas veces el problema no es de negocio, sino de estructura de negocio y seguimiento de negocio. Y después de verdaderamente sostener la transformación de las personas en el nivel de accesibilidad que fue acordado también, ¿no? Entonces, hay algo muy interesante con esto como consumidores y como hacedores sobre esto, pero también hay una gran pregunta sobre si estoy listo, capacitado o con los recursos para poder hacer este sostén. Después hay un tercer negocio que se llama membresías recurrentes, que no es continua, sino que es por etapas o ciclos, etc. Pero voy acá al segundo pilar que me anoté después de esta mastermind, la inteligencia artificial como aliada. Porque hay una gigantesca fuerza que está transformando por completo los negocios, que es la inteligencia artificial, que desde finales del 2025 y el mes de febrero, con la gran creación del Cloud Code y todo lo que estuvo como dando vuelta, suena muy de nicho porque todavía es como algo muy insurgente, ¿no? De algo muy específico, pero que realmente en muy poco tiempo ha llegado hasta la bolsa de las grandes empresas, y también una madurez de los negocios sobre también estas tecnologías innovadoras. Pero acá hay un error muy común, y esto es el que más carne me hizo en esta mastermind, y por el que necesité salirme en este momento de almuerzo para hacer mis notas, y en la realidad las estoy haciendo con vos de alguna forma también, ¿sí? Es que muchos creen que la IA viene a reemplazar a los profesionales, y en realidad está pasando algo muy distinto. La inteligencia artificial está redefiniendo cómo trabajamos. Todos. Hoy la mayoría de los creadores usan IA para el contenido, organizar ideas, planificar estrategias. Hoy la verdad es que si trabajamos incluso con cualquier plataforma, ya está instalada, directa o indirectamente. Pero lo interesante no es eso. Lo interesante es qué sucede cuando la inteligencia artificial entra en un negocio que tiene una estructura. Porque la inteligencia artificial no reemplaza el pensamiento. La inteligencia artificial puede potenciar y amplificar la claridad si la tengo. El tema es que yo no haga una delegación de esa claridad, una delegación de mis saberes incluso.
Si tu negocio es caótico, la inteligencia artificial va a amplificar el caos. Pero si tu negocio tiene procesos, protocolos y sistemas, entonces la IA bien utilizada y con una curva de aprendizaje, que son dos cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Para no subirse tan rápido a la hipérbole de la inteligencia artificial, se convierte en algo muy poderoso. Incluso que si uno tiene claridad de sus fortalezas y sus debilidades, uno puede tener asistentes, analistas, un sistema de apoyo que te permite liberar el tiempo para que vos puedas generar creatividad, para que vos puedas traer tu punto de vista, para que vos puedas incluso nutrirte para que realmente puedas hacer transformaciones profundas y positivas en lo que tenés para dar. Entonces, se abre una posibilidad enorme y que los profesionales puedan dedicar más energía a lo que realmente les importa: estrategias, relaciones humanas, creatividad. Pero para esto hay que generar un marco de uso, un marco de entendimiento y a veces sentarte a pensar cosas que de tu negocio, de tus procesos, que no te sentaste a pensar. Porque estuviste también en la anterior hipérbole, que ahora no es la inteligencia artificial, es la hipérbole de la visibilidad, la hipérbole del crecimiento. Y yo te puedo garantizar que no todo negocio lleno de visibilidad y de redes sociales está haciendo un buen negocio. Hay muchas cosas que no lo son. Y a veces tiene mucho que ver con la falta de procesos, tiene mucho que ver con la falta de estrategia y mucho que ver con la falta de entender los negocios, con los números de los negocios y con las transformaciones de sus negocios. Las transformaciones le decimos a lo que le pasa a nuestros clientes, ¿sí?, cuando contactan con nuestro negocio. Es decir, si yo tengo hambre y voy a comer, voy con hambre, me voy satisfecha, ¿sí? Ahora, si mi negocio no es simplemente tener hambre, sino comer saludable, es que lo que yo te vaya satisfecha, pero que a su vez se cumpla esa variable. Bueno, en definitiva, todos los negocios, como todos los servicios, ¿sí?, hay una transformación. Y la transformación también está en el arte, en lo poético. Por eso, los que tenemos esta lógica creativa, esta lógica de talento expresado, también hacemos transformaciones. Por ende, también hay un negocio. El factor humano, allá estoy yendo a mi tercer pilar de mis anotaciones de lo Mastermind, es el factor humano que de alguna forma tiene que ver con la energía y la sostenibilidad. Y entendeme bien cómo te voy a explicar el tema de la sostenibilidad. Que hay un tercer elemento que muchas veces queda fuera de la conversación, el factor humano de todo esto, porque estamos viviendo un momento con niveles altísimos de ansiedad, agotamiento y sobrecarga mental, porque cuando se viven estos momentos de cambio tan volátil y vorágine y complejo y ambiguo y frágil, algo nos pasa. Y muchos profesionales sienten que están corriendo permanentemente detrás de algo, que muchas veces es más contenido, muchas veces es más presencia, muchas veces es más venta, porque ante este escenario el mercado se vuelve más conservador o más reticente o incluso políticas que no favorecen a que eso pase. Esto genera un modelo completamente insostenible. Incluso dentro de la economía de creadores ya se destacan señales claras de burnout en las comunidades. Es decir, si tu negocio, tu membresía genera y fomenta esto, ¿sí?, bueno, también estás dando una transformación, pero una transformación negativa. Por eso es muy importante llamar a la reflexión, tanto como consumidores como creadores, ¿sí?, desde una lógica más inteligente de hacer algo más interesante. Y esto produce algo que está bueno observar, que es el desacelerar.
el producir menos y producir mejor, el menos ruido y más profundidad, el menos volumen y más impacto, más quirúrgico, me gustaría decir. Y esto implica atravesar y diseñar negocios que también cuiden la energía de quien los crea. Porque un negocio sostenible no es solo el que genera dinero, es el que se sostiene transformando y dando valor. Es el que puede sostenerse en el tiempo sin destruir a la persona que lo sostiene, a quien lo habita, a quien lo realiza. Y es muy importante este punto de sostenernos. Si tuviera que resumir este momento en una imagen, diría esto. Los negocios de servicios que ya no se construyen como máquinas de producción, se diseñan como arquitecturas vivas, una arquitectura donde se integran 3 dimensiones. Primero, estos modelos de negocios más claros, necesarios, como una buena base. No solo contenido, sino cómo es, cómo funciona, cómo es esa experiencia. Si no es comunidad, transformación y valor real, ¿cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo? Segundo, tecnología inteligente. La inteligencia artificial como aliada operativa, y esto no es me gusta o no me gusta, es inexorable. Y a veces tengo incluso discusiones y cosas que me pasan. Me pasó con una alumna de la diplomatura que, como estamos trayendo la forma de aplicar y usar la inteligencia artificial, me pidió la baja. Yo le digo, bueno, ok, me recomplica, pero como un tema de ella y de que no le parece que, desde un desconocimiento, ¿no? Es una mujer muy joven y tiene un desconocimiento y un sesgo sobre eso, y que le parece que tiene menos valor. Y yo le digo, no, la verdad es que yo formo profesionales, y al formar profesionales yo no puedo estar exindida de la realidad. Yo no puedo vos enseñarte algo que cuando vos termines mi proceso no estés lista para hacer el trabajo que hay que hacer en el mundo real. Entonces, no cumplo mi trabajo. Después discutimos si está bien, si le tengo que devolver la plata o no, que es otra pregunta y es otra crisis, pero te lo traigo como un ejemplo muy claro, ¿sí? Del mundo y la situación que estamos viviendo. No es una elección la inteligencia artificial. De hecho, la marca Anthropic, que es de las 2 empresas que hoy están liderando el mercado de la utilización de las inteligencias artificiales, que aún así somos muy pocos en el mundo, pero bueno, el liderazgo y la innovación y la vanguardia requieren que esto se ponga, y por sobre todo porque hay que diseñar para qué se usa, para qué no se usa y cuáles son los límites, ¿no? A mis alumnos les hablo mucho del tema de la fotografía. La fotografía cambió la pintura, pero no anuló el arte. El arte siguió una vez que entendimos, una vez que lo hicimos propio y pudimos expresarnos a través con él. O los anteojos. Me acuerdo hace 2 años y medio en una formación de inteligencia artificial con Tomás Balmaceda, que se hizo en el marco de la UBA, para docentes y educadores jerárquicos, y hablábamos justamente de esto, y él nos planteaba una metáfora muy clara. Son como anteojos, o sea, nos permite trabajar con ellos y hacer algunos focos que a lo mejor sin ellos se podían hacer un montón de cosas, pero teniendo esta posibilidad, creo que ahora entendemos la vista desde otro punto justamente de vista. Entonces, la inteligencia artificial, aliada operativa, donde está puesta bien en dónde, en cómo y para qué, con un direccionamiento, si querés, la lógica es claridad y dominio, utilización de la inteligencia artificial y ajuste y direccionamiento
tanto al principio como al final, de un humano que sabe lo que hace, ¿no? O por lo menos hoy, ese es mi punto de vista, ¿sí? Después también, como todo, las cosas pueden adquirir otros matices y eso también es interesante, no atarnos a que las cosas tienen que ser de una manera tan intransigente y que pueden cambiar y que puede haber nueva información y que pueden haber ajustes. Esa flexibilidad y eso me parece que es lo que nos pone siempre intentando acompañar los procesos evolutivos humanos. Y el tercer punto, que es un poco el que más me conmueve de lo que hoy te quiero contar o de lo que hoy te quiero traer, es el tema de la sustentabilidad humana, ¿no? Sostenibilidad humana, si lo queremos poner, con esas diferencias de matices de la palabra. Energía, tiempo, profundidad. Cuando estas tres dimensiones se integran, aparecen algo muy distinto en el mundo. Porque si todo esto termina siendo parte de un consumo, si termina siendo algo que tengo que entregar toda la vida, ¿no? Y termina siendo algo como muy liviano, que no deja marca, que no deja impronta, ¿por qué estamos viviendo los últimos años tanta crisis de propósito? Si no es porque no estamos mirando este factor humano asociado. Cuando estas tres dimensiones se integran, aparece algo muy muy distinto, que no es solo un negocio. El negocio es un aparato. Aparece un proyecto con sentido. Y tal vez la pregunta más importante hoy no sea ¿cómo publico más? O ¿qué le pasa con los cambios de tal red? Si está bien usar la IA o no para tal o cual cosa. Sino que la pregunta sea, ¿qué estoy construyendo? ¿Y estoy construyendo algo que realmente pueda sostenerse? ¿Mi negocio tiene arquitectura, por más pequeño que sea o por más grande que sea? ¿Tiene sistemas? ¿Tiene espacio para respirar? Porque al final de los días, los proyectos no son solo estrategias, son formas de habitar la vida. Y eso es exactamente lo que exploramos en este podcast, La Voz de tus Proyectos. Darle voz, cómo escuchar la voz de aquello que quiere construirse a través tuyo. Así que una vez más, bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de tus Proyectos. Y cerramos a este proceso y canal de reflexión con estos datos de la Mastermind, así en borrador, a corazón, a reflexión, para que te lo lleves y compartas conmigo. Soy Mica Fasano, creadora de MindArc, y que en definitiva es tu arquitectura mental para pensar algunas soluciones para este mundo. Gracias, gracias, gracias. Gracias por acompañarnos a un nuevo episodio de La Voz de tus Proyectos, el podcast de MindArc Studio, donde el diseño, la innovación y la creatividad nos hacen mejores profesionales. Unite y contanos qué te pareció.